ese día.
No, creo que ya ahora sí. No, ya. Muchas gracias. José Carlos, ya ahí quedó en modo presentación. ¿Sí? Quedó ahí en modo presentación, sí. Espérame. Pero mira que no pasa. Dale. Ok. Pero mira que no me quedó en modo presentación. Ajá, los comentarios, porque hay unos que sí tengo varios comentarios. Vista. Es que No la vamos a ver. No queda bien grabada después en Zoom. ajá, eso no queda grabado. Doctor, en Zoom también se ve si lo pongo como vista de moderador. ¿Se ve mal? Sí lo veo. Si quieres ponla ahí. Ajá, eso es lo que voy a hacer. Déjala normal allá. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy, pues nos había quedado por fuera la revisión de las insulinas. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión teniendo en cuenta los mecanismos de acción, teniendo en cuenta la vida media. Vamos a hablar un poquito de cómo son las preparaciones de las insulinas y qué contienen cada una, para que sé que es un tema bastante, digamos, a veces confuso, porque muchas veces no conocemos los nombres comerciales o los nombres de pronto genéricos de cada una de las insulinas, pero sí vamos a tratar de pronto de abarcar las más conocidas. Esta gráfica la traigo porque básicamente es para recordar el efecto de la insulina. La insulina es una hormona anabólica que nos va a ayudar sobre todo a todo lo que tiene que ver con el procesamiento y todo lo que tiene que ver también con el metabolismo en el ciclo de Krebs. La insulina normalmente en el páncreas que es su reservorio natural, contiene aproximadamente unas 200 unidades de insulina. Dependiendo de la respuesta hormonal del cuerpo a el estado de hiperglicemia o de pronto la respuesta que empieza a dar el cuerpo cuando nosotros ingerimos alimento o estamos de pronto incluso ante algún estrés físico, genera este tipo de liberación. Esas liberaciones, dependiendo de esas, digamos, momentos del día, tienen unos picos y tienen unas bases. Entonces ahí es donde es muy importante conocerlo, porque es donde nosotros debemos actuar al momento de tener un paciente con hiperglicemia. Normalmente hay una liberación en el día de esos 200 unidades que nosotros tenemos de reservorio en el páncreas. Normalmente unas 30 a 50 unidades son secretadas. Entonces, bueno, como les hablé, la insulina tiene una fase 1, que es la liberación desde las células beta, posterior a la ingesta de alimentos. ¿Y cuáles son las funciones de la insulina? Suprimir la gluconeogénesis, promueve la utilización periférica de la carga postprandial. Normalmente, esta liberación de las células beta se inicia 2 minutos postprandial y continúa durante 10 a 15 minutos. En la segunda fase hay una secreción sostenida de insulina hasta que se normaliza después la glicemia. Entonces vamos a mirar nosotros, dependiendo de este mecanismo de acción, cómo nosotros vamos a actuar ante un paciente que tenemos un descontrol metabólico. Esto lo traje simplemente para recordar, cuando nosotros hablamos de insulina debemos tener en cuenta estos términos. El primero, terapia de reemplazo, es un uso de un régimen para simular la producción fisiológica de la insulina, y esto normalmente se utiliza cuando hay un caso de agotamiento de la célula beta. ¿Cuál es la terapia de rescate? Es un régimen de insulina por algunas semanas para prevenir que se genere una glucotoxicidad. Una terapia de aumento, el uso de insulina basal en presencia de función residual de las células beta del páncreas. Cuando se habla de corrección, cuando hay una capacidad de las unidades de insulina de una unidad de insulina para disminuir los niveles de glucosa. Y por último, la razón de carbohidratos es el número de unidades de insulina requeridas para cubrir la cantidad de carbohidratos en la ingesta. Entonces aquí les hice como un breve
esquema para que vayamos orientándonos en la presentación. Vamos a hablar de los tipos de insulina, las insulinas de acción corta, las insulinas de acción rápida, las de larga acción. Vamos a hablar un poco de lo que son las basales versus bolo y de las premezclas. Dentro de las preparaciones de insulina nosotros encontramos tres tipos principales. Están las insulinas análogas, las insulinas humanas y las basales versus bolo. Entonces vamos a empezar con una revisión de lo que es las insulinas de corta acción. Entonces las insulinas de corta acción tienen la misma secuencia de aminoácidos que la insulina humana. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros generamos una molécula de insulina? Lo que se hace es que hace un cambio de modificación en los aminoácidos, es decir, un cambio, por decirlo así, en la estructura molecular de como tal de la insulina. Y esto, dependiendo de cuáles son los aminoácidos que nosotros vayamos modificando, ese es el resultado de la acción de ella. Entonces, vamos a mirar que, por ejemplo, las insulinas de corta acción tienen la misma secuencia de aminoácidos que la insulina humana endógena. Entonces, eso es lo ideal, o sea, tratar de hacer una insulina que sea lo más similar a la insulina humana. Entonces, controla el aumento postprandial. En esta también tenemos que tener muy en cuenta las hipoglicemias como en todas. Su mecanismo de acción, después de que la insulina se inyecta por vía subcutánea, los hexámeros que se han formado se disocian en dímeros y en monómeros. Y eso lo que trae como consecuencia es un aumento de las concentraciones de insulina en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque dependiendo de cómo se hace, por decirlo así, como esa disociación o esa separación de esos hexámeros en dímeros y monómeros, lo que hace es también la capacidad, uno, de la concentración que puede haber en sangre y dos, la necesidad de que nosotros tengamos que volverla a utilizar. Eso también tiene mucho que ver con el tiempo de acción de cada una. Entonces, por ejemplo, en la insulina regular, que es la de corta acción, nosotros encontramos un tiempo de inicio de 0.5 a 1 hora. El pico de esta insulina es de 2 a 4 horas, la duración de 4 a 6 horas, y su vía de administración puede ser subcutánea. Sin embargo, también en ambientes hospitalarios, por ejemplo, en el caso de la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar, la utilizamos endovenosa. Entonces, ahí hablamos como de corta acción. Vamos a hablar de la insulina NPH, de la acción intermedia. Es una suspensión cristalizada de insulina humana, protamina y zinc en un buffer neutral que lo que hace es retrasar la liberación de la insulina en el torrente sanguíneo. Normalmente en la mañana existe un mayor riesgo de hipoglicemia si los alimentos no se consumen durante el momento de la acción. Entonces debemos tener muy en cuenta que estas insulinas de acción intermedia, que normalmente su pico es de 4 a 6 horas, debemos tener en cuenta que pueden cursar con hipoglicemias en la mañana y en la noche se debe administrar un refrigerio para evitar que haya algún tipo de hipoglicemia nocturna. Entonces, esta requiere para cobertura basal de 24 horas administrarse por lo menos 2 veces al día. Es decir, que si nosotros decidimos utilizar la insulina NPH como nuestra única opción de tratamiento, debemos tener en cuenta que para su efecto debemos colocarla 2 veces en el día. La insulina, de la insulina regular, tenemos la insulina regular U500. Esta también es una insulina humana que lo que tiene son 500 unidades por mililitro de insulina regular. Entonces, cuando se utilizan estas, no sé si ustedes obviamente han escuchado, por ejemplo, que tenemos insulina U500, incluso de la glargina, que tenemos U100, que tenemos U200, y vemos que hay varias concentraciones. Entonces, dependiendo de las concentraciones, ahora como tenemos la posibilidad de que las insulinas vienen en unos dispensadores más seguros, que son las plumas, los pens, entonces nosotros podemos tener una concentración más grande en una dosis mucho menor, pero para eso deben tener unas indicaciones muy especiales. ¿Cuáles son los usos? Por ejemplo, estos pacientes, si no se titulan de una manera correcta, tienen mayor riesgo de hipoglicemias. Entonces, son utilizadas generalmente las insulinas regulares U500 para pacientes que requieren más de 200 unidades al día. Entonces, son pacientes que tienen una resistencia a la insulina importante, son pacientes que normalmente son obesos, que tienen algún tipo de trastorno inmunológico, por lo que eso les condiciona su resistencia a la insulina y anomalías genéticas en el receptor de la insulina, es decir, son pacientes de difícil control. Entonces, ¿cómo se dosifica? Para requerimientos de mayor de 300 unidades de insulina al día, la dosis inicial de U500 se recomienda que sea en unidades de 100 unidades 2 veces al día.
los ajustes de las dosis se realizan utilizando el mismo enfoque que la NPH, sin embargo que el monitoreo se debe hacer cada 2 semanas o se debe hacer también antes según la glicemia pre y postprandial. Entonces, vamos a continuar ahora con las insulinas análogas. Las insulinas análogas se fabrican con tecnología de ADN recombinante. Se diseñaron para producir perfiles de insulina más fisiológicos, especialmente para pacientes diabéticos tipo 1. Cuando nosotros estamos enfrentados a, digamos, los tipos más frecuentes de diabetes, que es el 1 o el 2, nosotros sabemos que no, o sea, es casi una regla de 3 pacientes diabéticos tipo 1, utilización de insulina. ¿Por qué? Porque hay un déficit prácticamente total. Entonces, en este tipo de pacientes, se benefician de este tipo de insulinas que son más fisiológicas y reduce el riesgo de hipoglicemias. Entonces, dentro de los análogos de insulina encontramos 2 tipos. Están las insulinas de acción rápida, que tienen un inicio más rápido y una duración más breve, más corta que la insulina regular, para una cobertura previa a las comidas. Y están las insulinas de acción prolongada, que tienen un perfil diario más largo, más plano y más predecible que la NPH para una cobertura basal. Entonces, vamos a hablar un poquito de las análogas rápidas, perdón. Entonces, dentro de las análogas rápidas, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Tenemos la insulina Aspar, que es idéntica a la insulina regular humana. Entonces, como les había mencionado en un principio, lo que nosotros hacemos son cambios de aminoácido para lograr el efecto deseado. Esto según la genética que se estudió como tal de la molécula, se encontró que cuando hay un cambio en la prolina, una sustitución, perdón, de la prolina por ácido aspartico en la posición B28, nos podemos tener el resultado de este análogo de insulina, al cual llamaron Aspar, y lo que hace es que haya una absorción más rápida y una duración de acción más corta. Entonces, en el caso de la Lispro, es también idéntica a la insulina regular, excepto por un cambio que hay de la lisina y la prolina en la posición B28 y B29 respectivamente. Y la glulicina, lo que sucede es que tiene una lisina y un ácido glutámico en la posición B3 y B29. Entonces, este tipo de insulinas, ¿cómo nos vienen preparadas? Vienen en concentraciones de U200 Lispro y U200 Lispro, perdón, U200 Lispro, creo que aquí tuve un error. Contiene 200 unidades por mililitro en lugar de 100 unidades por mililitro. Es decir, que nosotros podemos tener U100 o tenemos la U200, que es la que es más concentrada. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos utilizar las más concentradas? Son útiles para pacientes que requieren alta dosis de insulina prandial y están disponibles en plumas precargadas para evitar los errores en la dosificación. Dentro de las análogas de insulina basal tenemos la glargina, que es una de las insulinas pues, que también se utilizan con mucha frecuencia en el ámbito hospitalario, cuando ya nosotros queremos de pronto dejarle un esquema pautado para el paciente para la casa. Recordemos que los esquemas basales bolos son uno de los esquemas que mejor cobertura nos tiene para el control glicémico según las últimas guías y que nosotros los debemos recomendar en un 50-50%. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, dentro de estas opciones tenemos de los análogos, tenemos la glargina, que es idéntica a la insulina humana. La diferencia es que hay una sustitución de una glicina por asparagina en la posición A21 y por la adición de 2 moléculas de arginina en el extremo amino de la cadena beta de la molécula de la insulina. Entonces, después de la administración de esta molécula, la glargina se precipita en el tejido formando exómeros. Entonces, como ya lo hemos visto desde el principio, lo que sucede al nosotros realizar este paso es que retrasamos la absorción y la prolongación de la duración de acción. Entonces, por ejemplo, en la glargina U100 es la idea de estos análogos de insulina es que nos generen un cubrimiento basal, que no tengan tantos altibajos, sino que el paciente tenga como la mayor concentración de insulina, que no tengan picos como tal apreciables de hiperglicemia. Sin embargo, tiene muchas veces, o según lo que revisé, decía que había un efecto hipoglicemiante durante las primeras 12 horas de su uso. Entonces hay que tener muy, muy claro el control metabólico en estos pacientes. La glargina tiene menos hipoglicemias nocturnas que las que se observan en la insulina NPH. La duración de la acción de la glargina puede ser de 24 horas, lo que permite una dosificación al día, pero vuelven e insisten mucho que debemos tener muy de cerca el monitoreo de la glicemia durante las primeras 12 horas.
También tenemos opciones más concentradas como la insulina glargina U300, que tiene una duración de acción más plana y más prolongada que la insulina 100, con una duración incluso mayores a 24 horas. Después de haber hecho esta revisión, me di cuenta que incluso hay propuestas de insulinas que esto le voy a hablar un poquito más adelante, pero por ejemplo, según todo lo que tiene que ver con la investigación, han logrado incluso generar insulinas que puedan durar una semana. Es decir, que el paciente se coloque, por ejemplo, las insulinas inhaladas, que se puede utilizar una vez a la semana. Sin embargo, primero, según lo que revisé, no había sido muy costo efectivo, uno, y segundo, también no, pues la gente no las utilizaba tanto, no era como, no había mucha confianza todavía con las insulinas inhaladas, y sobre todo porque también había muchos errores al momento de las concentraciones como tal del medicamento, por teniendo en cuenta la vía de absorción. Otra de las análogos de insulina está la insulina basal, la insulina U300. ¿Cómo está, doctor? Doctor, le resumo en 30 segundos. Hice una revisión teniendo en cuenta la vida media de las insulinas. Entonces, empezamos primero ya a hablar por los de corta acción, lo dividí así: corta acción, rápida acción, larga acción, y las premezcladas. Ya pasamos como tal, bueno, después les hablé un poquito sobre las preparaciones de análogas humanas y basales, y en este momento ya hablamos sobre las humanas, sobre cada una de ellas, cómo era su componente a nivel del ADN recombinante y a nivel de los aminoácidos, cuáles eran los aminoácidos que se cambiaban para lograr el efecto de pronto a nivel del tiempo y del pico de acción de las insulinas. Y les hablé un poco también sobre las insulinas que vienen más concentradas que otras, cuáles son las indicaciones de utilizar una insulina de pronto U300 o U500 en pacientes con resistencia a insulina, en pacientes obesos, en pacientes que tengan alguna alteración inmunológica. Y por aquí íbamos en este momento a hablar sobre las insulinas basales. Íbamos por la glargina U300. Les contaba un poco que la U300, que la conocemos en el mercado como Toujeo, esta insulina se consigue en 2 plumas precargadas disponibles, una de 1.5 y de 3 mililitros, permite la administración de la misma cantidad de unidades de insulina, pero en un volumen menor. Sin embargo, tiene un efecto hipoglicemiante incluso mucho menor, que se podría pensar que por ser más concentrada tendría mayor riesgo de hipoglicemia, pero según lo que revisé decía que incluso tenía menos riesgo de hipoglicemia la U300, que si estaba bien indicada, que la U100, por ejemplo. Entonces eso hablaba, teniendo en cuenta la seguridad de la molécula, como para que sí le tengamos confianza y no creamos que porque es más concentrada, pues vamos a tener más riesgo de hipoglicemia. Tenemos la Detemir. La Detemir es una insulina asilada. Entonces lo que hace o cómo actúa es, actúa a nivel de la cadena lateral del ácido graso, que permite una unión reversible a la albúmina, así como la autoasociación dependiente de la concentración. Y esto lo que nos da como resultado es que esta molécula tenga un efecto más prolongado de acción. Es considerablemente menos potente que la insulina humana, y según los ensayos clínicos que se han revisado en la última revisión que estuve mirando para esta presentación, pueden ser necesarias inyecciones 2 veces al día para lograr una cobertura total y un control glicémico óptimo. Entonces, Detemir, otra cosa muy importante que les traje acá es que no se puede mezclar con insulinas de acción rápida, ya que se altera la cinética tanto del Detemir como de la insulina de acción rápida. Entonces, ahí tienen una especie de efecto, de una interacción farmacológica. Por tal motivo no se pueden dar juntas. Entonces, también está dentro de las análogas, está la insulina de Gludec, que es prácticamente idéntica a la insulina humana, excepto por la eliminación de una treonina en posición B30, y se le adiciona un enlace glutamil de lisina en B29. Entonces, lo que hace esta propiedad, este cambio en la morfología, en la molécula, ¿qué le produce o qué resultado nosotros podemos obtener? Esto le confiere una propiedad de Gludec. Nosotros podemos hablar de que se puede utilizar hasta por 40 horas. Entonces, le confiere una acción prolongada y reduce la variabilidad plasmática con una dosificación de una vez al día. Entonces, es una excelente opción cuando nosotros necesitamos una cobertura durante más tiempo.
Normalmente en este tipo de insulinas, las concentraciones del estado estacionario, o sea, para nosotros lograr normalmente tener una adecuada concentración en el organismo, se alcanza de los 3 a los 5 días. También está la de Gludet U200, que lo que tiene son 200 unidades en vez de 100, y es útil para pacientes con requerimiento de dosis altas de insulina. Está disponible también en una pluma precargada para minimizar el riesgo de errores. La ventana de dosis muestra el número de unidades de insulina y no necesita una conversión. Eso es muy importante porque es más fácil para que el paciente se lo administre. O sea, no tiene que hacer ninguna conversión. Y la farmacocinética y la farmacodinámica, tanto de la U100 como la de la U200, son bastante similares. Entonces también es una muy buena opción. Esta la traje porque, no sé, doctor, usted me dirá si es algo innovador o no, pero la verdad no la había escuchado, que es la insulina ICODE, que es una insulina de acción prolongada en fase de investigación. Normalmente el tiempo de vida media es de una semana. Entonces encontré que en un ensayo clínico, en un ensayo australiano, lo que hicieron fue que se comparó, un ensayo preliminar donde se comparó la insulina ICODE una vez a la semana con la insulina glargina U100. Ellos en 247 pacientes con diabetes tipo 2 controlado inadecuadamente con agentes orales y una reducción similar en los dos grupos, es decir, que se puede tomar como una opción de la hemoglobina glicosilada, entre, bueno, menos 1.33 y menos 1.5 porcentuales respectivamente. Se encontraron también en este estudio que hubo una hipoglicemia leve aproximadamente de un 53.6%, pero realmente según pues, me leí como los resultados del estudio y decía que la hipoglicemia como tal no había sido significativa en la comparación de las dos moléculas. Entonces, sin embargo, todavía no es una insulina que está en fase de investigación, que se necesitan todavía estudios adicionales, pero que ya se está escuchando como tal en la literatura como una opción que pueden beneficiarse pacientes con necesidad de insulinas ultra prolongadas. Estamos hablando de que esta se puede utilizar una vez a la semana. Bueno, de esta insulina, ya están los estudios fase 3, en realidad ya se presentaron el año pasado. Resulta ser una opción. La verdad es que el temor que se tenía era pues, el riesgo de hipoglucemia, ¿no? O sea, te pones un fármaco que te va a durar 7 días y pues evidentemente el riesgo de hipoglucemia, o sea, en 7 días si un paciente no come bien, o hace un ayuno prolongado, o tiene mucho trabajo y no alimento, pues te da cosa, ¿no? Pues la realidad es que al menos comparativamente no fue mayor el número de hipoglucemias. Entonces, ya viene, la verdad es que es muy interesante. Nada más así como comentarios de la insulina, así como puntos importantes. Insulina glargina, que es U100, pues esa ya la conocemos bastante. Esa y también insulina de corresponden a la primera generación de análogos basales de insulina, ¿no? Luego vienen las de segunda generación, que hablaríamos de insulina de Gludet, que como bien había comentado, esta inicialmente quería ser administrada cada tercer día, no se alcanzó, y finalmente es cada 24 horas, pero tiene la peculiaridad de la flexibilidad. Esta insulina, al tener una vida media mucho mayor, podríamos decir que puede ser, a diferencia de glargina, que tienes que seguir siempre a la misma hora. Si te vas a comer a las 8 de la mañana, siempre a las 8 de la mañana. En este caso no, o sea, tú tienes un periodo de 3 a 6 horas de flexibilidad. Con un 300, el estudio Flex mostró una flexibilidad de 3 horas. Es decir, podría ser aplicado un día a las 8 de la mañana, otro día a las 11 de la mañana, y esto no generaba un descontrol. Entonces, son como peculiaridades de estas insulinas, un 300 y también insulina de Gludet. Y ahorita, pues la guerra que se tenían era insulina de Gludet e insulina U300, porque está claro que la insulina de Gludet sí reduce el riesgo de hipoglucemias durante el día y también durante la noche o nocturnas, comparadas con un 100, que es la que conocemos.
Entonces, cuando sacan a un 300, dicen, bueno, vamos a hacer. Y sacan el estudio Prime, que ese demuestra que insulina de Gludex no es superior o no es mejor comparado con un 300 en las circunstancias. Uno diría, bueno, pero este está siendo patentado por Sanofi, entonces por eso sale bien. Y unos meses después sale el estudio Confirm, que es el que hace Novo, ¿sí? Y demuestra pues, que no, o sea, que no es superior a la insulina de Gludex. Entonces, ahorita podríamos decir que esas dos insulinas tienen una buena ventaja. Hace 15 días que fue el ATPD, presentaron los resultados de tiempo en rango. Insulina 300 versus. Entonces, ahí no demostró ser superior a insulina de Gludex. Eso es algo que al menos a mí me sorprendió muchísimo. Porque, pues, uno tiene la idea de que la insulina de Gludex era muy superior, podría ser muy superior. Ya lo habíamos visto con hemoglobina glicadas y con los estudios que hicieron, no les dio. Y ahora con este estudio de tiempo en rango tampoco fue diferente. Entonces, creo que estas dos insulinas tienen buen potencial. Un 300 y también insulina de Gludex son buenas opciones. ¿Cuál es la ventaja de insulina de Gludex? Que parece ser un poco más eficaz. Dentro de las insulinas, la potencia siempre es un poco mayor cuando uno compara los estudios que se hicieron con NPH y luego con glargina. Uno podría ver que glargina era más potente que la NPH. Y después, cuando comparan insulina de glargina contra un 300, pues curiosamente ahí un 300 en los estudios de Vision mostrar que un 10% de la población requería, de la población de tratamiento requería un 10% más de dosis. Entonces cuestionaban un poquito la eficacia. Pero el Gludex sí es un poco más potente. Solamente aquí hay que tener cuidado porque sí, insulina 300, que es conlleva, corríjame porque luego me equivoco en algunas cosas. Yo otra vez estaba viendo que dije anhidrasa carbónica, no sé por qué dije eso. Entonces, ya la glucosidad, sí, pero yo en ese momento, digo, yo me pero les puedo decir que el costo de insulina 300 es mucho más económico que insulina agresiva. Habría que hacer un análisis ya muy bien del costo de unidad por unidad, porque sí parece ser que utilizan más dosis de un 300. O sea, un 300 siempre, para tratar de alcanzar la eficacia de Gludex, va a ser un poquito más de dosis. Pero el costo sí es por mucho más económica. Los daneses, la vida ya es muy cara y la verdad es que está barato en México, porque en Estados Unidos es más caro. Ellos utilizan el precio más caro. La insulina, el paquete de plumas en Estados Unidos, una agresiva, está costando como 10,000 pesos. Y aquí te da ¿dónde? Sí, más o menos. Eso es lo que cuesta. Y aquí el insulina está costando unas como 1,800, ¿no? Así, más o menos. Ya. Entonces, sí es una diferencia de país a país, ¿no? Pero sí siempre los medicamentos de no son un poquito más caros. Entonces, y ya pasando a Ecodex, se compara con el estudio con U100 y demuestra que pues el control es prácticamente lo mismo.
y la seguridad también. Entonces, es una buena insulina. Se vienen ahora otras insulinas que son las famosas Smart Insulin. Entonces, viene mucha investigación en ese sentido, en donde va a hacer una liberación dependiendo de las concentraciones que tengas. Entonces, esto va a ser muy buena. La primera que venía era la de insulina, porque estaba en daño hepático, la tequilada, pero bueno, creo que esta es la que va a salir. Todavía ahorita viendo esos resultados, yo creo que unos 2 o 3 años para que pueda estar en el mercado, no en México, sino en México. Un comentario, la vida media de Campus, si bien es cierto, se recomienda la aplicación una vez al día, la realidad es que no alcanza las 24 horas. Es una incidente que se queda corta en el tiempo para hacer la aplicación de 24 horas. Y si pudiera ser que en algunos muy contados casos no alcanzarás a tener un control adecuado y eso te obliga a implementar. Si quieres envasar plus, con envasar bolo, la cosa que se va a cambiar. Y cosa que se corrige con la estabilización de la molécula de la U300. Esta molécula de U300 sí que alcanza la vida media de 24 horas, es mucho más estable, se libera de manera más predecible y por eso también minimiza de condiciones que llega abajo, pero también evitar o disminuye el riesgo de descontrol. Creo que si se quisiera administrar cualquiera de estas insulinas de vida larga vía intravenosa, tienen el mismo intravenosa. Yo alguna vez escuché que el que fueran rápidas o lentas es por cómo actuaban en el tejido subcutáneo. Y si se ponían intravenosas, entonces todas actuaban de la misma forma. No. Aquí es muy importante la manera que tienen que irse liberando y está dado precisamente porque la manera de actuar es en forma de monómero, ¿no? Y aquí lo vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los exámenes, pues tú necesitas que se deposite. Pero también el pH tiene un papel importante en el sistema de reducción. Entonces, todo esto es importante. O sea, no están hechos para hacer. Ok, bueno, continuamos. Teniendo en cuenta la seguridad de las insulinas análogas basales, hay, digamos, como una especie de preocupación como tal, teniendo en cuenta los cambios en la estructura de la molécula de insulina. También estos cambios se pueden dar de manera inadvertida hacia otras propiedades de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto nosotros podamos alterar, como por ejemplo es en el caso de la glargina y del detemir, que tienen respectivamente una alta y una baja afinidad por el receptor como tal de la insulina, y esto pueda generar de pronto mutaciones y, digamos, funciones o de pronto, ¿cómo sería la palabra correcta? Alterar otras funciones diferentes por el mismo cambio como tal de la molécula. Entonces, eso es algo que cuando se está realizando cambios genéticos en las moléculas es algo que debemos tener muy, muy presente, que puede haber un aumento en la actividad mitogénica y eso podría tener repercusión en ciertas complicaciones diabéticas, como por ejemplo la retinopatía, y podría aumentar el riesgo incluso de neoplasias. Entonces, eso es algo que se debe tener muy, muy en cuenta. Bueno, un pequeño resumen de las insulinas análogas versus las humanas. Estas tienen menos episodios de hipoglicemia, menor riesgo de eventos de hipoglicemia nocturna, mayor reducción de la hemoglobina glicosilada y menor ganancia de peso. Entonces, así como para que nos quede este mensaje.
Bueno, y referente a las basales versus bolo, las insulinas basal suprime la producción de la glucosa hepática y cuando se usa en dosis adecuada debe mantener casi la normoglicemia durante las ayunas, durante la ayuna, perdón, es decir, en las mañanas. Y la insulina en bolo prandial, que es la que se da antes de las comidas, cubre los requerimientos adicionales después que se absorben los alimentos, lo que reduce, digamos, esos cambios en la glucosa postprandial. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, en... Exclusiones. La traducción literal es exclusión. Expulsión cuando te vas de No, viaje. extrusión sería, yo lo entendí como variabilidad, o sea, como así lo dije, variabilidad. Ah, ok. Sí, ese es exclusiones. Es cuando vas por- No, exclusiones, perdón. Lo entendí como variabilidad en el, Correcto. en el cambio de... Exclusión es cambio, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Ok. Bueno, el reemplazo fisiológico de la insulina basal bolo debe iniciarse lo antes posible en pacientes diabéticos tipo 1, como ya lo mencionamos al principio, que son los que se benefician prácticamente de manera exclusiva a la terapia con insulina, y en pacientes tipo 2, comenzar primero con una insulina basal, como ya lo hablamos en las sesiones pasadas, teniendo en cuenta de cómo nosotros vamos a hacer el inicio de la terapia farmacológica, teniendo en cuenta si nos vamos estrictos a las guías y a los niveles de hemoglobina glicosilada, donde nosotros debemos empezar primero con un agente oral y teniendo en cuenta el nivel o el control o descontrol de la glicemia durante los primeros 3 meses, podemos tomar la decisión de avanzar a la terapia con insulina. Bueno, las insulinas basales, las preparaciones de acción intermedio prolongada, tenemos la NPH, la de Temir, la Gractina o de Gludec, generalmente se administran 1 o 2 veces al día para proporcionar niveles basales de insulina. Y los niveles basales también se pueden lograr mediante infusiones continuas de acción rápida a través de bomba de infusión, que se usan principalmente en pacientes con diabetes tipo 1. El polo lo vamos a utilizar con insulinas de acción corta o de acción como la regular o de acción rápida como la Lispro, el Aspart y la glulicina. Básicamente son las que más conocemos nosotros. Generalmente se proporciona un bolo antes de las comidas para controlar las exclusiones. Otra vez puse mal la palabra, perdón. Pero la variabilidad que ocurre después de la absorción de alimentos. Entonces ahí les dejé como los picos que suceden de liberación de pronto de la glicemia, en donde nosotros debemos actuar para hacer esa reducción en su momento con, por ejemplo, insulinas de acción corta, de acción rápida, para lograr tratar de tener al paciente lo más normoglicémico posible. Entonces vemos que hay picos en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, y ya cuando el paciente se va de pronto a dormir, que es un periodo en donde pues se supone que no hay ingesta de alimentos, debemos tener también en ese periodo muy en cuenta porque esto va a marcar mucho la dosis que nosotros utilicemos en la noche y la dosis que nosotros vayamos a utilizar de ajuste en la mañana, porque hay ciertos fenómenos que teniendo en cuenta el estado hormonal, hay, digamos, el estado contrarregulador del cuerpo, hay momentos en las noches en donde hay unos picos también de cortisol, por ejemplo, que nos pueden favorecer también un estado de hiperglicemia. Y también hay efectos como es, por ejemplo, Somoji, que también debemos tener muy presente al momento de nosotros ajustar. Entonces, debemos tener muy presente cuáles son los síntomas que está teniendo el paciente para nosotros saber si realmente tenemos un déficit de insulinas en la noche o debemos hacer algún ajuste de pronto en la mañana. Entonces, eso debemos tenerlo muy en cuenta. Bolo, probablemente del bolo, la regular es una opción, gente, nada más hay que tratar de hacer como el tiempo en la comida. A veces nos vamos por modalidades así de, cuando esto es más nuevo y es análoga y es la que me gusta y la que he utilizado. Les podría decir que en ocasiones hay pacientes que tú manejas una insulina Lispro o Aspart y cuando te das cuenta las precomidas no están dentro de las metas. Llegan en 160, tú ves que a las 2 horas tienen 158, 148, 152, 138, se está en meta, pero cuando le pides la precomida, ves que está en 160, 165, 150,
ahí es un escenario para utilizarla regular. ¿Por qué? Porque te alcanza a corregir la pre-comida. Entonces, esa es una opción. Medicina. Medicina tiene ahí una ventaja sobre, por ejemplo, Lispro, que bueno, a mí me gusta bastante cuando estoy manejando niños. Cuando manejan niños, ¿quién tiene sobrino? Y cuando tú les llamas a comer, pues, o sea, viene, come y se van a jugar. Entonces están así, ¿no? Entonces, cuando tú pones como te dice la lista, por ejemplo, 10 o 15 minutos antes, ¡pum!, lo analizas, si el niño come, después se va a ver la tele y sale corriendo, entonces, cuando menos ves, empiezan a caerse, porque hacen así como ustedes. Entonces, Glulicina tiene un estudio, se llama OPAL, en donde lo que hace es precisamente cuando están comiendo, los niños, o sea, ya están a la mitad de la comida y se la pones, y corrige bastante bien. O sea, es muy rápido. Y ahí hay nuevas insulinas que están haciendo precisamente con los niños, ¿no? Porque lo que tú quieres es algo ultra rápido, donde ya hayan terminado de comer y puedas corregir más rápido. Esas son estrategias que se están usando. Y hablo de los niños. Ustedes van a manejar adultos, pero los niños todos son un dolor de cabeza. Bueno, aquí es como un resumen de lo que ya hablamos, teniendo en cuenta el tipo de insulina, su vida media, que fue una de las recomendaciones que me dio el doctor para que nos quedara muy claro que hay un tiempo de instauración, un efecto pico y una duración que es la que debemos nosotros tener en cuenta al momento de elegir cuál es la insulina que más va a favorecer a nuestro paciente. Bueno, haciendo la aclaración lo que mencionó el doctor Montiel referente a la U100, yo en la revisión que encontré en UpToDate realmente hablaba hasta 24 horas, pero pues tener en cuenta que puede que no genere la cobertura total durante ese tiempo, entonces se debe reforzar, no sé doctor, con otra insulina o cambiar definitivamente a... Ok. O porque es una combinación muy frecuente de la insulina basada con antidiabéticos incontrolables. Puede ser que tengan que afectar la diabetes, como recursos para alcanzar el control. Ok, bueno, entonces en resumen, pues las insulinas que tenemos en opción para insulinas prandiales, tenemos la Lispro, el Aspart, la glulicina y la insulina regular, y para las insulinas ya para los basales como tal, podemos utilizar lo que es la glargina, el NPH, pero pues ya sabemos que el NPH debemos utilizarla 2 veces al día, y realmente ya teniendo unas moléculas mejores, no vería yo la razón de utilizar NPH para controlar como tal en un basal, el costo, todo, o sea, tener en cuenta. Además, otro comentario, por ejemplo, con UCM, no estoy seguro si pasa también con la nutrición, pero cuando excedes de 30 unidades al día, lo mejor es fraccionar la dosis. ¿Por qué? Porque genera incomodidad de fracción en el sitio de aplicación. Más de 30 unidades en una sola aplicación. Ya sea que si vas a poner más de 30, o fraccionarlo en 2 veces al día, la dosis total. Si está poniendo 40 unidades, pone 20 unidades en la noche. No es lo ideal ni está normado, pero sí que más de 30 sí genera dolor y molestias en el sitio de aplicación. Ok, bueno, y aquí básicamente es como el comportamiento como tal de los niveles de insulina en plasma, teniendo en cuenta pues el tiempo de acción. Entonces, los picos es prácticamente la misma gráfica anterior, pero lo que está simplemente es de una manera más gráfica, más visible, cuáles son las insulinas que nosotros encontramos con un pico más alto y cuáles son de pronto las que tienen en el tiempo mayor duración. Entonces, pues básicamente es la misma información. Bueno, aquí rápidamente no sé si alcanzamos por lo menos a ver de las primeras nuevas insulinas que les traje 2 estudios que el doctor recomendó para revisar, que uno es Litzilan y el estudio dual.
Entonces, aquí básicamente vamos a recordar cómo se debe aplicar el bolo. Entonces, la insulina de acción rápida se administra de 5 a 10 minutos antes de las comidas y la insulina de acción rápida se puede aplicar de 15 a 30 minutos antes de las comidas si la glicemia previa es superior a 130. Puede ser también inmediatamente después de comer y puede ser también a la llegada de los alimentos, si no está familiarizado de pronto con el tamaño, el contenido, el horario de las comidas. En cuanto a la insulina Aspart de acción rápida al comienzo de las comidas o dentro de unos 20 minutos después de comenzar las comidas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque al momento del alta debemos explicarle claramente al paciente cómo y en qué momento se lo debe aplicar, porque uno de los riesgos también es la mala adherencia y la mala técnica en este tipo de terapias con insulinas. Bueno, la insulina inhalada realmente nosotros no la manejamos acá y la insulina humana normal de 15 a 30 minutos antes de las comidas. ¿Cuándo se debe aplicar la insulina? Entonces la insulina glargina U100 de Temir, U300 y de Gludec una vez al día a la misma hora. La insulina glargina U100 o de Temir a la hora de acostarse si está presente el fenómeno del amanecer. Los análogos de insulina basal, como es la glargina, el de Temir o el de Gludec, no se pueden mezclar con otras insulinas. En casos de hipoglicemia nocturna, resulta de tomar una dosis completa de glargina. ¿En cuál, doctor? En los análogos de basales. No se debe de combinar. Porque, por ejemplo, el Gludec tiene su combinación con Aspart, que se llama Rexo, es así. Pero Glargina y desde el mismo pudieron sacar sus combinaciones. Ok. Porque por las características de pH no podrían ser combinadas. Por eso, hasta ahora pudieron sacar combinación con Glargina con Senapide. Pero o sea, de Gludec sí se puede combinar entonces. Ok. Bueno, y la insulina NPH se recomienda en la mañana y al acostarse para evitar la hipoglicemia nocturna. Y la dosis de insulina glargina U300, insulina de Gludec no deben ajustarse con más frecuencia que cada 3 a 4 días, fue lo que encontré debido a su vida media que es más larga. Sí. Mañana y al acostarse para evitar hipoglicemia nocturna. Pero el pH aprenda a describir también, porque esto cada vez ya es como los coches, ¿no? O sea, aprenden a manejar el automático y ya no están. Entonces, esta insulina sí es, o sea, sí la van a encontrar en cualquier sistema de salud. Se la van a regalar prácticamente. Tienen que aprender a manejarla. Habrá momentos en que sí, te vas a dar una combinación y te la puede pagar el paciente, pero habrá ocasiones en donde no te la puede pagar. La NPH se recomienda administrar una hora antes del desayuno, una hora y media antes de la cena, y con esto minimizan los riesgos de infección. No se las pongan pre-desayuno, pre-comida, a menos de que lo tengan con una combinación con insulina listo, regular, hasta, solamente así pudieran ustedes aplicarla antes del desayuno y antes de la comida. La pregunta es, ¿cómo las combino? ¿Cuál es lo primero? Sí, si van a hacer una premezcla ustedes para el paciente y le dicen, se va a poner de Lispro 6 unidades y 2 de NPH. ¿Cómo le dicen que la ¿han preparado un verón? Sí. A mí me enseñó mi esposa, primero la agüita y después la lechita. Entonces, primero van a cargar las rápidas y después la NPH. Sí, es muy importante, esa es la manera. De otra manera, van a inactivar a la lista. Sí, es muy importante a los demás. Entonces, sí es importante que ustedes carguen primero la vuelta y después la lechita. Primero las rápidas y después la lechita.
¿Está claro? Pues es para más operacional, pero sí es importante que lo hagan, porque aquí hay NPH. A mí no me gusta el NPH. Y es la mejor opción cuando está con prednisona. Bueno, aquí les traigo como una imagen sobre cuáles son los sitios recomendados para colocación de insulinas. Aquí les traigo como qué se debe tener en cuenta o cómo se le debe explicar al paciente una técnica adecuada para colocación de insulinas. Se debe explicar que debe ser de manera subcutánea en áreas corporales apropiadas. Entonces las áreas son el abdomen, el muslo, los glúteos y la parte superior del brazo. Es muy importante que haya una rotación de los sitios y no que se coloque siempre en el mismo lugar para evitar que de pronto haya algo que se llama como una lipohipertrofia. Doctor, lo encontré en la literatura descrito así, y eso puede traer como resultado una dosificación errática, es decir, que no haya una adecuada absorción o distribución como tal de la insulina, y esto vaya a traer como tal errores en las concentraciones plasmáticas de las mismas. El problema del paciente, perdón, es que encuentra el sitio donde no lo puede. Pues lo encuentra y ahí se empieza a aplicar. Ahora lo que tiene que hacer al momento de hacer la exploración del paciente es sentir los sitios de aplicación y además sentir unas bolas. Y dices, usted no se explica aquí, ¿verdad? Sí, doctor, es que ahí no me duele. Y ya intento la pierna, no, es que me duele mucho ahí, lo que mejor no sé. Entonces, sí es importante que su exploración venga esto, porque de esa manera pueden hacer la recomendación de la rotación. El no hacerlo disminuye la absorción de la insulina, puede modificar la absorción de la insulina. Y eso es algo muy importante para tener en consideración. O luego puede ser lo que están los pacientes. Ok. Bueno, y por último, como tal, en cuanto a las reducciones de las insulinas, están las insulinas inhaladas, que creo que ya mencioné un poquito de ellas. Provoca un rápido aumento en las concentraciones de insulina sérica. Se debe administrar dosis más altas de insulina para lograr una respuesta terapéutica. Las dosis de insulina inhalada solo se pueden ajustar en el incremento de 4 unidades y están contraindicadas en pacientes que tengan enfermedad pulmonar crónica o pacientes que cursen con asma, pues porque puede alterar por la vía de administración y de absorción en este tipo de enfermedades que tienen problemas en el parénquima, va a haber una dificultad en la difusión del medicamento. Entonces, pues no se recomienda en este tipo de pacientes. El uso de este tipo de insulinas requiere pruebas iniciales de función pulmonar, incluso durante su uso también, para llevar un control como tal de seguimiento de los pacientes. No. Mira, Exubera fue la primera, como por el 2007. Apenas estaba siendo lanzada y salió del mercado. Y luego vino, aquí se llama, que la empezó a comercializar Sanofi. Y obviamente llegaron ya muchos estados. En México pasó por el área para ver si la traían, nos invitaron a una advisor board, incluso la estaba viendo AstraZeneca si la traía. La verdad es que el mercado ya no se veía tan tentador para estar llegando tarde. Entonces, ahorita el headline que traen, te diría que, por ejemplo, ahorita ya han mostrado los estudios fase 2 de la insulina rápida. Y luego tienes Smart que van a salir en parche. Entonces, ya llegaron tarde. Entonces, la recomendación fue que ya no saliera. O sea, bueno, nosotros creo que esta es una insulina que llegó, pero muchos años tarde en el mercado. 2007 pudo haber sido un buen año, pero ahorita Ok, bueno. Aquí les traje una pequeña revisión clínica en donde hablaban sobre, bueno, lo que, doctor, aquí sí le voy a pedir un poquito de apoyo porque pues me costó un poquito de trabajo revisar estos estudios porque no son varios. Sin embargo, se lo voy a expresar como lo comprendí.
hay una serie de estudios en donde se han tomado comparaciones de diferentes tipos de insulina y lo que quieren es mirar la efectividad y la eficacia como tal del medicamento, ya sea de manera combinada. Y, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar del primer estudio, que es el estudio Lixilan, en donde fue un estudio fase 3 aleatorizado, abierto, con control activo de 3 brazos, de grupos paralelos multinacional y multicéntrico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quisieron hacer con esta investigación? Mirar la eficacia y la seguridad del Iglarixi en comparación con sus dos componentes individuales. Es decir, el Iglarixi es un combinado entre clargina y lixisenatide. Entonces, lo que quisieron es mirar la eficacia del medicamento combinado y del medicamento solo la clargina y solo el lixisenatide. Entonces, para esto tomaron una población de 1.170 pacientes, los pacientes de 18 años o más con diabetes tipo 2 diagnosticada de menos de un año de selección y con un control glicémico que haya sido inadecuado. Esos fueron los criterios que se tuvieron en cuenta. Ya voy a hablar más ampliamente de los de inclusión del estudio. Se tuvieron en cuenta a pesar de que que no tuvieran un control glicémico adecuado, de tratamiento con metformina durante al menos 3 meses y que no tuvieran ningún otro fármaco adicional. Entonces, los pacientes que se utilizaron, aparte de las primeras características que ya mencioné, tuvieron en cuenta, después de la fase de preinclusión, que los pacientes fueran elegibles a aquellos que tuvieran una hemoglobina glicosilada mayor a 7 y que tuvieran una hemoglobina glicosilada menor al 10%, con una glicemia plasmática que estuviera por debajo de 13.9 milimoles por litro y que aparte de eso tuvieran un tratamiento con metformina a dosis altas, mayor de 1.500 miligramos al día o la dosis máxima tolerable de la metformina. Entonces ellos en este estudio tomaron estos criterios de inclusión, los traje como para que los revisáramos de manera detallada porque me pareció importante. Entonces, ¿qué tuvieron en cuenta? Fueron pacientes mayores de 18 años con diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada al menos un año, que tratamiento durante menos de 3 meses con metformina sola o con un segundo antidiabético oral, que podría ser una sulfoniluria, meglitimida o un inhibidor SGLT2, y sobre todo que no hayan tenido un control adecuado. Entonces, dentro de los criterios que también tuvieron en cuenta de inclusión fueron la glicemia capilar, que estuviera menor a 10 milimoles por litro, y para quienes reciben insulina antidiabéticos orales o menor a 11 para aquellos quienes recibían insulina basal solamente o además de eso utilizaran metformina. Entonces, al final del estudio, ellos encontraron la fase de preinclusión de 6 semanas, en donde ya los pacientes que ellos encontraron con esas características, en cuanto a, ya dijimos la edad, dijimos el no control, la dosis de metformina, dosis altas, que no hayan tenido un adecuado control metabólico con antidiabéticos orales. Vimos también la característica de la que no hubiera un adecuado control en cuanto a las glucometrías. Y aparte de eso, que la dosis diaria promedio de insulina fuera mayor a 20 unidades o menor a 50 durante los últimos 3 días en el momento de la aleatorización, o sea, cuando ya estaba en el momento de tomarle como tal las muestras que se tomaron para sacar las conclusiones del estudio. ¿Qué pacientes se excluyeron? Entonces, pacientes con hemoglobina glicosilada, obviamente que estuvieran por fuera del rango que ellos necesitaban, porque se necesitaban pacientes que estuvieran por fuera del control, pero que tampoco tuvieran una hemoglobina glicosilada mayor a 10. Pacientes que tuvieran al final del control de la selección glicemias capilares por encima de 13.9 milimoles, dosis máxima tolerada de metformina inferior a 1.500, prácticamente como lo contrario a los criterios de inclusión. Ahí, muy importante, pues el uso de hipoglicemiantes orales o inyectables distintos de los indicados de los criterios de inclusión, el uso de insulinas distintas a las basales, la interrupción del tratamiento previo con agonistas de GLP-1 y también se tuvieron como criterios de exclusión pacientes con pancreatitis o con pancreatitis crónica o con algún tipo de tratamiento con terapias con incretinas que le hayan hecho alguna pancreatectomía o cirugías estomacales gástricas. También se tuvo como criterio de exclusión deterioro de la función renal con un aclaramiento de creatinina menor a 30.
Entonces, bueno, dentro de las características de la línea de base que tuvieron estos pacientes en el estudio Lixilan, encontraron que la edad media de los pacientes que lograron tener esos criterios para permanecer en el estudio fue de 58.4 años. El peso corporal promedio fue de 81.1 kilogramos y el índice de masa corporal promedio que se encontró fue el de 31.7. De los pacientes que estuvieron en el estudio, el 26% tenía 65 años o más y el 24.9 tenía un aclaramiento de creatinina entre 60 y menor a 90. Y 0.9 tenía un aclaramiento de creatinina entre 30 y 60. El 50.6% de los pacientes fue de sexo masculino y el 90.1 eran blancos. Más de la mitad de los pacientes tenían una hemoglobina glicosilada mayor a 8 y más de la mitad habían estado usando sulfonilurias. Entonces, esos fueron como los criterios así que encontré como característicos de la población como tal que se utilizó en este estudio. Entonces, referente pues el algoritmo del ajuste, aquí referente, los pacientes que se aleatorizaron con el grupo de Iglarixi comenzaron con una dosis de 10 unidades de insulina glargina y 5 microgramos de lixisenatine, manteniendo la primera semana de tratamiento y aumentándose gradualmente con el algoritmo que mostramos en esta gráfica. Entonces, los pacientes cuando presentaban una media de bueno, esta sí es como, esta es la toma la SMPG, doctor, es la toma que se hace el paciente el mismo, ¿no? Ajá, es la misma de la glicemia capilar. Pero lo que hacían es, o bueno, lo que hacíamos era tomar las glucosas de 3 días y en esos 3 días sacábamos el promedio. Y entonces decíamos, si la glucosa está arriba de 100, pero abajo de 140, subimos 2 unidades. Si está arriba de 140, subimos 4 unidades. Y era algo que el paciente iba tomando decisiones. O sea, instruías al paciente. Si el paciente quedaba entre 100 y 80, pues se quedaba así. No modificaba la dosis. Si caía la glucosa por debajo de 80, 70, perdón, se le daba la indicación de contactar al médico para hacer el ajuste. Entonces, esos fueron los esquemas de titulación. Y son esquemas que realmente sirven para que el paciente titule la dosis de insulina sin que el médico lo tenga que hacer. Y esto no es nuevo, la verdad es que cuando uno ve al paciente que lo titula el médico y el paciente que le enseña sobre poderes y se lo titula, aquí creo que le va a mejor. Cuando naces paciente, de verdad que nosotros los médicos no nos hemos muy bien. Entonces, esta es una realidad. Si tú empoderas a tu paciente y le enseñas que tiene que tomar las cosas, ¿cómo lo hacían? Generalmente yo les decía viernes, sábado y domingo. Entonces sacaban la glucosa, amanecían a la mejor en 140, luego en 130 y luego en 116. Sacaban el promedio y como caían entre 100 y 140, le tocaba titularle a las 2 unidades. Si el paciente ya traía 25 o 26, entonces se subía a 28, se seguía con esta dosis y nuevamente llegaban la siguiente semana y con el lunes, o viernes, sábado, domingo. Entonces era como así. Oye, yo creo que aquí le paramos, ¿no? Sí. Entonces, le dejamos, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasó con el Esta creo que es la última. No, falta el manejo del
A las 7. Bueno, pero